Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente y que este tiempo sea una bendición para usted, sea un, un aporte significativo para su crecimiento espiritual, para que usted día a día siga avanzando en su crecimiento, en su propósito de ser más como Jesús. Quiero iniciar en esta mañana leyendo lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual y ministro ahora, Timoteo, cuando se encuentra en la ciudad de Éfeso, pastoreando la iglesia. En el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a este joven pastor: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Mire la instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra de Dios, ya sea en buen tiempo o en mal tiempo. El tiempo, las circunstancias es irrelevante. Y yo creo que le da ese consejo porque una de las cosas que tomamos muy en cuenta y que condiciona muchas veces nuestra predicación o el testificar, hablar de Dios, son las circunstancias, ¿no? Las personas por lo general siempre se acuerdan de Dios en el momento de crisis, pero no en el resto de sus vidas, o por lo menos en el resto de su vida pueda que se acuerden, pero no lo toman tan en serio, ¿no? Entonces, el apóstol le da este consejo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que vamos a compartir en esta mañana, porque el reto que la palabra de Dios nos plantea tiene que ver con eso precisamente. ¿En qué circunstancias usted busca a Dios? ¿En qué circunstancias usted se compromete más con Dios? ¿En qué circunstancias usted habla más de Dios? Las circunstancias, como ya le dije, siempre son un factor influyente y condicionante para nuestras vidas. Pero el mandamiento y bueno, la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo es que en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo de paz, en el tiempo de guerra, en el tiempo de gozo, en el tiempo de la aflicción, en todo momento, en todo tiempo. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual. La palabra de Dios es fortaleza espiritual. Y la palabra de Dios tiene la particularidad de que en todo momento ella pone un fundamento en la vida suya, en su vida. Así que es lo que aconseja el apóstol Pablo a Timoteo y a todos los creyentes. Vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo devocional compartiendo el reto de este día, que es el siguiente: en circunstancias críticas, sigue testificando de Cristo. En circunstancias críticas, sigue testificando de Cristo. Esto nos los dice, nos los plantea
el apóstol Pablo con su vida. Usted sabe que el apóstol Pablo es un hombre ejemplar. El apóstol Pablo fue el único hombre quien dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces el apóstol era un hombre que iba esparciendo la semilla de la palabra de Dios, siempre dando un consejo, siempre hablando y siempre testificando y orando y esparciendo, dispensando a través de su vida algo de Dios, algo que bendijera, algo que fortaleciera, algo que ayudara a las personas a ver mejor a Cristo. Entonces, es un ejemplo en esto. Vamos a leer hoy el capítulo 21, en el versículo 37 del libro de los Hechos. Y en el capítulo, desde el versículo 17, el apóstol o la escritura aquí nos relata el arresto del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo ya culmina su tercer viaje misionero y llega a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén los apóstoles lo reciben y los ancianos lo reciben, y él les da un informe, porque Pablo no era una rueda suelta. Pablo tenía autoridades a las que él se sometía, siendo un apóstol con la talla, ¿no? Con la talla que tenía. Él era un hombre sujeto a autoridad. Es muy importante entender eso. Por muy grande, por muy usado que usted sea, por muchas cosas que usted tenga, usted debe reconocer la autoridad y debe estar sometido a ella. Debe rendir cuentas. Entonces, el apóstol Pablo llega a Jerusalén y se reúne con los apóstoles y con los ancianos de la iglesia que están allí en Jerusalén, todos judíos, por supuesto, guardadores de la ley, aunque son cristianos ahora, porque son seguidores del Señor, pero ellos vivían de acuerdo a su costumbre, y eso es admirable, y eso es correcto. Cuando Pablo llega y da su reporte, la gente se alegra, ellos se alegran de ver cómo Dios ha estado con Pablo, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha usado para que no solamente los judíos en la dispersión, los judíos que viven en otras ciudades, en otros países, hubiesen creído, sino que también se regocijan porque los gentiles, los griegos, las personas que no eran judías, habían creído también, estaban regocijados. Sin embargo, le hacen una advertencia y le dicen: hay algunas personas que han venido aquí a Jerusalén, algunos judíos legalistas, que han venido y que te han visto predicando y que han ido a esos lugares donde tú has ido a predicar, y el informe que ellos han traído de ti es negativo, porque ellos ahora están diciendo que tú le enseñas a las personas a que no se sujeten a la ley y a que blasfemen contra Moisés. Claro que eso no era así, pero esto lo hicieron estos judíos legalistas religiosos porque estaban celosos, porque Pablo le predicaba a los gentiles, a los no judíos, y muchos de ellos creyeron en el Señor. Entonces calumniaron a Pablo, inventaron toda esa mentira y se la comunicaron a los habitantes y a los líderes de Jerusalén, a la mayoría del pueblo, a los de la religión tradicional. Y ellos aceptaron, creyeron eso. Así que cuando Pablo llega a Jerusalén, él llega y es recibido por los apóstoles y por los ancianos. Luego los apóstoles le advierten: aquí hay un ambiente muy hostil, un ambiente muy feo, un ambiente de guerra, un ambiente de peleas, y eso es contra ti. Tú eres el objeto de esta pelea, de esta contradicción, por el hecho de que estas personas han venido a malinformarte y la gente ha creído eso. Así que toda la ciudad está
esperando que tú llegues para confrontarte. Eso es lo que el Espíritu Santo le venía diciendo a Pablo en todo el camino. Él no hizo caso a eso, sino que él se dirigió a Jerusalén. Luego que está allí en Jerusalén, los apóstoles le dicen, hay unos varones con nosotros que van a cumplir unos votos. Únete con ellos, rápate la cabeza y ve con ellos al templo a pagar los votos, para que los demás, aquellos que han hablado mal de ti, sepan que tú no es que andes en contra de la ley, sino que tú eres guardador de la ley todavía. Así que Pablo, siguiendo el consejo de los apóstoles, se rapó la cabeza y juntamente con los varones que habían hecho un voto, fueron al templo. Y cuando la gente vio a Pablo en el templo, entonces se agolpó la multitud y comenzaron a decirle, a acusarlo y a decirle, este es el hombre quien está enseñando a que blasfemen de Moisés. Y se agolpó la gente, hermano, y se formó allí un conflicto bastante feo, ¿no? Porque querían matar a Pablo. Así que sacaron a Pablo del templo, cerraron la puerta y estaban a punto de matarlo. Cuando llegó el tribuno con unos soldados y dispersó a la multitud y tomó a Pablo y comenzaron a acusarlo y a decirle que ese era un hombre impío, un hombre pecador, pero como eran temas relacionados con la ley religiosa, los romanos no podían estar juzgando sobre esas cosas. Así que apresan a Pablo. Pablo está ahí, pero no está preso porque es un delincuente, sino para protegerlo de la turba. Entonces allí en el versículo 37, donde llegamos, donde el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad. Él no se deja intimidar ni atemorizar por la turba ni por esa multitud enardecida. Él ahí aprovecha la oportunidad bajo esas circunstancias en las que cualquiera de nosotros pudiera estar bastante intimidado, pero Pablo se pone en pie y comienza a testificar. Mira lo que dice. Versículo 37. Hechos capítulo 21, versículo 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, cuando el tribuno se da cuenta allí de la clase de personas que es Pablo, Pablo es un hombre preparadísimo. Pablo es un hombre un hombre de alta sociedad, un hombre influyente, un hombre con mucha capacitación, hablaba muchos idiomas. Así que el apóstol Pablo, el aspecto de Pablo no parecía, pero cuando la gente comenzaba a hablar con Pablo, quedaban asombrados por todo el conocimiento y por todas las habilidades que Pablo tenía. Así que cuando este tribuno escucha hablar a Pablo, se sorprende, pero Pablo le hace una petición. ¿Cuál es la petición que le hace? Permíteme hablar al pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Esa turba que lo quería linchar, que lo quería matar. Y cuando usted lee por lo menos el versículo 20, de capítulo 22 en adelante, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo aprovecha ahí la oportunidad para testificarles de Jesús. Comienza a decirle quién era él. Pero además de eso, Pablo, después de explicar quién era él, el lugar que ocupaba en la sociedad, dice la Biblia que el apóstol Pablo comienza a relatarle su conversión, cómo él tuvo un encuentro con Jesús y cómo ese encuentro lo transformó a él y cómo ese encuentro le ayudó a él a ver claramente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo,
que Jesús es aquel personaje del cual hablaban los profetas, el cual había prometido Dios mismo que vendría a este mundo no solamente para plantar un reino, sino para salvar a los pecadores. Y comienza Pablo a explicarle y a decirle, este Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios. Él es el a quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos, porque Él murió, pero Él resucitó y ahora está vivo. Comenzó a testificar bajo esas circunstancias hostiles, bajo esas circunstancias difíciles, y no estaba testificándole a personas que de buena gana estaban escuchando. Estaba testificándole a sus detractores, a personas que estaban enardecidas, personas que estaban allí con intención de matarlo. A Pablo no lo matan porque los soldados están allí. Pero lo que me llama la atención de todo esto, y es lo que quiero rescatar de este relato, es esa valentía de Pablo de testificar, de hablar, de predicar, en medio de esta situación tan difícil, en medio de tanta tensión, en medio de tantas amenazas, de tanto peligro. Pablo ya lo había dicho anteriormente, yo no estimo para mí preciosa mi vida con tal de que termine con gozo el ministerio que recibí del Señor, el oficio, el trabajo que recibí del Señor. Pablo sabía que su trabajo, que la actividad más importante de su vida era testificar de Jesús, hablar de Él, enseñarlo, ayudar a las personas a que pudieran entender quién es Jesús y que pudieran tener una relación íntima y significativa con Él. Ese era el trabajo de Pablo, esa es la actividad más importante. Así que esa actividad Él iba a llevarla a cabo en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Y esto es lo que establece para nosotros nuestro reto. Porque, bueno, nosotros a veces buscamos a Dios y hablamos de Dios, no en los momentos más difíciles de nuestra vida, o no en los momentos, tienen que ser momentos apropiados, pero realmente cuando hay por lo menos una crisis, no es el momento como para hablar ni para servir a Dios. Cuando estamos en medio de un momento de tensión, de presión, de estrés, tal vez para muchos ese no es tiempo para hablar de Dios. Necesitamos estar como en calma y estar en medio de circunstancias acordes, apropiadas, tranquilas para hablar de Dios y para hacer cualquier oficio o servicio a Dios. Pero en Pablo encontramos nosotros que tenemos que hacerlo, tenemos que testificar, tenemos que hablar de Dios en cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia debemos seguir testificando de Cristo. Esto me recuerda a mí una ocasión en donde un querido hermano que ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios, pero en un momento de su vida a él le avisan que un hermano de él cercano está en la clínica y está a punto de morir. Así que eso lo sorprende tanto a él, que él dejó lo que estaba haciendo y salió para la clínica a visitar a su hermano. En el viaje, mientras él está dirigiéndose a la clínica, él me llama y me dice: pastor, yo quisiera que usted me acompañara en oración por mi hermano porque él está en estas condiciones. Entonces me explicó. Y yo dije: claro que sí, mi hermano. Pero en ese momento yo sentí en mi corazón de darle una palabra a él y de decirle: hermano, el motivo por el cual usted, yo creo y siento decirle que el motivo por el cual usted se está dirigiendo a esa clínica no es tanto por su hermano, sino porque hay personas allí que necesitan escuchar la palabra de Dios y que tal vez de otra manera ellos no la iban a escuchar. Sentí decirle eso. Sin embargo, le dije: bueno, vamos a orar por su hermano, y oramos por el hermano de él. Cuando él llega a la clínica, averigua de su hermano. Su hermano está en manos de médicos, lo están atendiendo allí.
Y mientras lo están atendiendo allí, él tiene que esperar. Y mientras él está esperando en la clínica, una familia están llorando. Están llorando porque un familiar muy querido está a punto de morir también. Y le han dicho que el diagnóstico es prácticamente irreversible. Así que ellos están desconsolados llorando. Cuando él se encuentra a esas personas, esto me lo relata él después. Cuando él se encuentra a esas personas, él les pregunta qué le sucede. Y él dice, las personas le dicen que, bueno, tienen un familiar que está a punto de morir, que los médicos no están dando muchas esperanzas. Pero entonces en ese momento el apóstol, perdón, el hermano Pablo, el hermano en mención, eh, comienza a hablarles del Señor. Le dice, ¿me permiten orar por ustedes? Y ellos dijeron, claro que sí. Imagínate, estaban deseosos. Y él comienza a orar por ellos. Comienza a orar por el enfermo. Luego de terminar de orar por el enfermo y cuando las personas estaban ya como calmadas, él comienza a hablarles de Jesús, comienza a hablarles de Cristo. Y al final de su compartimiento los invita a recibir a Cristo. Y había una familia completa allí. Y la familia completa recibió al Señor. Todos recibieron a Cristo de una manera consciente. Así que al día siguiente le entregan el reporte de ese muchacho que estaba con un diagnóstico prácticamente irreversible. Y le dijeron los médicos de una manera milagrosa, él comenzó a recuperarse. Así que la familia creyó que fue por ese momento, fue esa oración que se hizo. Fue Dios realmente quien intervino ahí. Y el hermano comenzó a hablarle mucho más del Señor. Ellos a los pocos días le dieron de alta al muchacho y se fueron para su vereda. Vivían en una vereda. Y el hermano me decía, pastor, yo les pregunté a ellos si había alguna iglesia en ese lugar donde ellos pudieran como reunirse, ¿no? Y ellos me dijeron que no, que ahí no había iglesia, que ellos ni siquiera sabían del evangelio. ¿Cómo le parece a usted que en estos tiempos donde las redes sociales y la internet ha conectado al mundo y que hoy en día pues es mucho más fácil conocer de Dios a través de la internet, a través de las redes sociales? Esas personas ni siquiera habían escuchado, porque eran personas que no tenían acceso a la tecnología, no tenían acceso a la internet. Pero él entendió. A los pocos días el hermano, del hermano del cual le estoy testificando, se recupera y vuelve a la casa. Entonces él entiende que lo que le estuvimos compartiendo en el momento de la llamada cuando nos informa acerca de la gravedad de su hermano y cuando se dirigía para la clínica, él sabe que él llegó a la conclusión de que era así. Es decir, el objetivo con el cual Dios le permitió ir allá era para alcanzar a una familia, para hablarle de Dios. Y fueron algo así como 3 días allí con ellos, hablándole del Señor. Fue un momento en el cual Dios usó a este hombre para manifestar su poder y dar a conocer a Cristo a esa familia que estaba en ese lugar. Tal vez él no iba con ese pensamiento, pero el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo no le va a guiar a usted solamente en el momento en donde usted tiene paz, tranquilidad. También en los momentos de dificultad, en los momentos de estrés y de persecución, en los momentos de opresión, de angustia, de aflicción. Allí también el Espíritu Santo está en su vida y le está guiando y lo está motivando a que en toda circunstancia,
hablemos, testifiquemos, busquemos la manera de comunicarle a las personas el mensaje de salvación. Pablo nos enseña el día de hoy a testificar bajo cualquier circunstancia. No sé por qué circunstancias usted esté viviendo. No sé en qué circunstancias, qué situaciones usted esté viviendo. Pero la Escritura dice claramente que todo lo que nos sucede a nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Enfóquese en esa promesa. Enfóquese en esa promesa. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que cualquiera que sea la circunstancia por la cual usted esté atravesando, ya sea a nivel personal, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel matrimonial, a nivel laboral, no sé, cualquier circunstancia, es posible que estés conectado con este tiempo allí en un centro de reclusión. Entienda una cosa, si nuestras vidas son de Dios, Él las guía. Y si hay algo que Él quiere que nosotros, si hay algo que Él quiere que nosotros hagamos en todo momento, escúcheme, es que no dejemos de hablar, no dejemos de testificar del Cristo de la gloria, que no dejemos de invocar su nombre y de orar y de buscar la manifestación de su presencia, de su poder en cualquier circunstancia. Nosotros muchas veces le damos una importancia relevante a nuestro estado, a nuestra condición. Y eso muchas veces, ese estado, esa situación condiciona nuestro testificar de Jesús a las demás personas. Pablo le dice a Timoteo, predica, testifica, anuncia al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando creas tú, cuando consideres que es el tiempo apropiado, pero cuando consideres que no es el tiempo apropiado, que no es el momento, es posible que ese sea el momento más apropiado. Quiero animarle a eso y a que usted, desde esta perspectiva, pueda observar cada momento de su vida y que usted pueda aprovechar cada momento, cada circunstancia. No importa dónde te encuentres, no importa lo que te rodee, no importa cómo te sientas. Compartir, testificar de Jesús, porque esa es la actividad más importante de nosotros los cristianos. Testificar de Jesús, hablar de Él a aquellas personas que no lo conocen, y no solamente a aquellas personas que están con una actitud dócil, escuchando. Estas personas a quien Pablo estaba testificando acá eran un pueblo hostil, un pueblo que querían matarlo a él. Entonces es posible que el único medio, la única forma o la única persona que se va a acercar a hablarles del Evangelio sea usted, mi querido hermano o hermana, usted. Así que vamos a testificar de Jesús. Si usted está en buenas condiciones, si usted está en un medio apropiado, vamos a hablar de Cristo. Pero si estás en un momento de dificultad, también vamos a hablar del Señor. Porque todo lo que respire, dice el salmista, alabe al Señor. Por todo lugar tiene que escucharse el nombre de Cristo, porque Él es la esperanza del mundo, Él es la esperanza de la humanidad, Él es la esperanza de ese hombre que está allí tendido en la cama, en una cama, enfermo, ese hombre que está allí en la calle como un indigente, ese empresario que está cegado por la avaricia. Para todos, Cristo es para todos. Así que hablemos de Jesús a todos, a tus compañeros, a tus trabajadores, a todos. Deben escuchar que el Señor les ama y que Él tiene un plan maravilloso con su vida, que en Él podemos tener esperanza. Hay un mundo que está necesitando escuchar este mensaje y usted y yo somos los portadores de este mensaje. Así que oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios por todas las circunstancias, por todas. Y dígale al Señor en esta mañana, Señor, que hoy mi vida sea un portavoz, que hoy pueda ser un portavoz, que sea un atalaya, que sea, Señor, un predicador de tu palabra, una predicadora de tu palabra,
y que hoy, Señor, mi meta sea testificar de Cristo, no importa cuál sea la circunstancia. Señor, gracias te damos esta mañana. Aquí están nuestras vidas, nos presentamos hoy delante de tu presencia, Padre. Nos presentamos hoy delante de tu presencia. Dios, úsanos. Dígale al Señor en esta mañana, aquí está mi vida, Padre, aquí está mis manos, mi boca, mi vida, a mis pies, todo mi ser, Padre, está delante de tu altar, delante de tu presencia. Úsalos, Señor, para hablarle a aquel que no te conoce, para testificar de tu amor, de tus maravillas, Señor. No solo cuando las circunstancias son favorables y están tranquilas, también en la adversidad, Señor. También bajo presión, también bajo el estrés, que nuestras vidas, Señor, sean un medio a través del cual las personas puedan conocer tu amor, Padre. Aquí están nuestras vidas, Señor. Úsalas en este día, porque las disponemos en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora, Padre Celestial, para que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, sea proclamado, Señor, porque sabemos que este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Este es el mensaje que transforma vidas, que cambia hogares. Este es el mensaje que trae salvación a las almas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque de lo vil y de lo menospreciado tú has tomado. Tomaste nuestras vidas de allí para convertirnos en tus portavoces, Señor, para convertirnos en tus embajadores en este mundo, en esta tierra. Gracias te damos en esta mañana. Queremos ser fiel, queremos corresponder, Padre, a ese llamado que tú nos has hecho. Y por eso, Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis queridos, en circunstancias críticas, sigue testificando de Cristo. Ese es nuestro reto para el día de hoy. Que Dios le bendiga.